ahí estoy.
Buenas tardes, William. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho, profe. ¿Cómo está? Bienvenido a su curso de contrato. Estaba esperando que se conectara el resto, pero ya está pasando el tiempo. ¿Usted está preparado para las preguntas que le voy a Sí, hacer sobre el tema? Bueno, ¿está listo? sí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Dígame, defíname contrato. Bueno, profe, contrato, la definición que yo tengo es cuando dos personas con ambas, con la voluntad de ambas, ¿verdad? Acuerdan hacer algo, ¿verdad? Hacer algo y eso de ahí va a surgir una obligación en ambos, ¿verdad? Eso se puede hacer una parte en un documento legal, ¿verdad? Donde van a ser las obligaciones de ambos, ¿verdad? Puede Exacto. ser un contrato laboral, un contrato de mercantil, puede ser un contrato de trabajo, de hacer una obra, por ejemplo, De construir un muro, servicio. ¿verdad? Sí. De servicio. Entonces Entonces, podemos decir, William, podemos decir que el contrato no es más que un acuerdo entre dos o más personas para constituir o regular entre los mismos un vínculo jurídico. Esa es la definición de contrato, ¿verdad? sí. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden ser los contratos, William? ¿Cómo pueden ser los contratos? O sea, dígame los tipos de contratos que contempla nuestro Código Civil. Contrato de servicio, contrato laboral, contrato No. mercantil, Tipos de, el contrato puede contrato ser de como, compra-venta. no, esos son los diferentes tipos de escritura, ¿verdad? No, ¿cómo pueden ser los contratos? Estamos hablando en sí del contrato. ¿Cómo puede ser el contrato? Decimos que puede ser unilateral, bilateral, oneroso o gratuito, Ay, ¿verdad? Entonces, dígame cómo puede, sí. en qué consiste el contrato unilateral. No, y me agarró prevenido. Es decir, unilateral es una persona, es decir, solo Sí, una una persona en persona. ese contrato se está obligando. Cuando decimos que el contrato es bilateral, es decir, que las dos se están obligando en ese contrato. Cuando decimos que es oneroso, es aquel en que se estipulan provechos, ¿verdad? Y gravámenes recíprocos, ¿ya? Y gratuito, pues porque es decir, el provecho es solamente para una de las partes, porque se lo está regalando algo, ¿verdad? El contrato es a título gratuito, ¿verdad? Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar de los requisitos de los contratos, ¿verdad? Para que un contrato tenga validez es necesario que reúna algunos requisitos. Dígame cuáles son estos. A ver, William. Que las dos personas tengan capacidades Solo son dos para que un contrato tenga validez. El consentimiento entre las partes y el objeto. entre las partes de los. Es decir, si no hay consentimiento entre esos dos contratantes, el contrato es nulo. Porque ustedes van a celebrar el contrato porque están de acuerdo. Están dando su consentimiento, ¿verdad? Muchas veces este consentimiento puede verse viciado, ¿verdad? Buenas tardes, Laurita. Buenas tardes, Sandrita. ¿Me escucha? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo Buenas está, tardes, ¿cómo Laurita? ¿Qué está? tal? Gusto de verla. ¿Cómo está, Laurita? ¿Están listos para hacerles preguntas? ¿Ah? Bienvenidos a su curso de contrato. No pudimos vernos en la mañana, pero nos estamos viendo en la tarde. De todas maneras, después que terminemos la videoconferencia, yo voy a tratar de enviarles a ustedes, aunque sea al WhatsApp, las preguntas para que las tengan, ¿oyeron? Porque en este primer día de clase no les puse preguntas, sino que les puse un foro, ¿verdad? Pues para tratar de hacer un diagnóstico cognoscitivo, para ver qué conocimientos tienen ustedes acerca de esta materia de contrato. Entonces,
estamos hablando de los requisitos, William, ¿verdad? Decíamos Sí. que el consentimiento es el principal requisito en un contrato. Si no hay Y la consentimiento, todo lo que se ponga es nulo, no es válido. Porque ¿cómo vas a firmar un contrato donde no estás de acuerdo con las cláusulas que tiene? ¿Verdad? Entonces, y otra cosa es que el otro requisito es el objeto. El objeto tiene que ser cierto, ¿verdad? Que sea material, un objeto cierto, material del contrato, ¿verdad? Bien, esos son los dos requisitos más importantes para que tenga validez un contrato. Si hay consentimiento entre las partes, entonces el contrato es válido, ¿verdad? Porque ustedes, cada cláusula están de acuerdo. El problema es cuando uno de ustedes incumple las cláusulas de ese contrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se incumplen las cláusulas de ese contrato, pues nos vamos a ir a los juzgados y vas a demandar a la persona por incumplimiento de contrato, ¿verdad? Entonces, y el juez, ¿qué va a hacer? Recurrir al derecho sustantivo. ¿Cuál es el derecho sustantivo? A nuestro Código Civil, porque nuestro Código Civil contempla lo que es la parte de los contratos también. Bien, vamos a la siguiente pregunta. A ver, Sandrita. Hablemos del error de hecho y error de derecho, ¿verdad? El error de hecho produce la nulidad del contrato. El error de hecho produce la nulidad del contrato. A ver. De hecho, puede ser que hubo una cifra mala, que hubo una fecha mala, ¿verdad? Eso es un error de hecho. Sí, se puede, porque si hay un error de por medio, ahí se puede, digo, pues anular. No, pero es que el error de hecho se puede subsanar, ¿verdad? Entonces dice el código que el error de hecho no produce la nulidad del contrato, sino solo la produce cuando recae sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto. Pero si se puede subsanar, ¿verdad, profesora? Exacto. Si pusiste una cifra mala, si pusiste, qué sé yo, un nombre malo, una dirección mala, Sí. cualquier cosa puede subsanar. Pero si ya no se puede anular, pero sí se puede subsanar en este caso. Y lo mandas a corregir. Pero entonces, para que siga su curso, ¿verdad, profesora? En este caso. Exacto, para que el contrato sea válido, ¿verdad? Estamos hablando en materia de contrato. Muchachos, en este curso nosotros vamos a ver todos los tipos de contratos. Aquí vamos a ver compraventas, aquí vamos a todo, donación, vamos a ver sesiones de derecho, vamos a ver todos los diferentes tipos de poderes, ¿verdad? Hasta las sociedades vamos a ver. Yo les voy a mandar a hacer una sociedad y ustedes me la van a tener que hacer. Entonces, estamos hablando, buenas tardes, Mackenzie, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Bienvenido a su curso de contrato, ¿cómo está? Laurita la miré por ahí, pero se desconectó. Bueno, entonces decíamos que el error de hecho no produce la nulidad del contrato, ¿verdad? Porque lo podemos mandar a subsanar. Entonces, ¿en qué momento produce la nulidad del contrato? Pues solo cuando recae sobre la sustancia de la cosa. Cuando recae sobre la cosa. Es decir, pudiera ser de que vos contrataste, vos hiciste una compra-venta sobre la casa que está de la esquina a la tercera casa y te dieron la segunda casa. Y vos decís, no, yo no quiero esa, a mí me gusta la que sigue, como todas son iguales. Pero es que no, la otra es bonita porque tiene un anexo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un error en la sustancia de la cosa que constituye su objeto, porque usted está comprando una casa y le están dando otra. Entonces, ahí sí hay nulidad del contrato. ¿Me entiende? William, Laurita, Sandra, ¿verdad? Estamos hablando del error de hecho. ¿Cuándo produce nulidad y cuándo no produce nulidad? ¿Verdad? Bien, ahora hablemos del error de derecho. El error de derecho produce la nulidad del contrato, Sandrita. William, Mackenzie. Buenas tardes, Laurita. A ver, chicos, no se me queden callados. Profe, en este caso no produce, porque es algo No, legal. Si es un error de derecho, sí, hay un error en el derecho. Sí, si hay un error de derecho, sí, en este ahí caso sí. Ahí sí, claro, ¿verdad? Entonces, eso sí produce la nulidad del contrato, ¿ves? Cuando el mismo es la causa única o principal. Entonces, estamos hablando de que pudiera ser, ¿verdad?
que hubo un error de derecho. No es el titular, no es la persona legítima, ¿verdad? Hubo un error de derecho. Ese no es la persona que tiene que estar aquí haciendo uso de su derecho. ¿Por qué? Porque no es ella la dueña de esa pretensión, ¿verdad? Entonces hay un error de derecho. Estamos hablando, ¿me entienden, Sandrita? Error de derecho, estamos hablando de que usted tiene su derecho, ¿verdad? Pero El si derecho se de lo la dan a su persona, hermana, ¿verdad, profe? ¿cómo dice? Disculpe, profe, el derecho de persona me está hablando, no de derecho como ciencia. Error de derecho, ¿verdad? Es decir, usted tiene su derecho como persona, ¿no? Usted es dueña titular de este bien, ¿verdad? Pero hay un error de derecho. Es decir, entonces no están dándole a usted lo que usted se merece, lo que a usted le corresponde, sino que hubo un error, se lo dieron a otra persona, ¿verdad? Entonces hay un error de derecho, ¿verdad? Entonces eso produce la nulidad del contrato, porque usted está diciendo de que usted compró, ¿verdad? Y entonces puede ser de que la figura del contrato sea diferente, que no es que usted lo que quiere es comprar, ¿verdad? Profe, disculpe, en ese caso, si se anula ese contrato, ¿se vuelve a hacer otro contrato? Es que es nulo. Eso acarrea la nulidad del contrato. Hay que volver a hacer un contrato nuevo. No lo podemos mandar a subsanar. Porque, por ejemplo, usted está comprando la casa tercera y le dan la segunda. Ahí hay un error de derecho, porque usted está comprando la tercera, no la segunda. ¿Me entiende? Entonces hay que anular el contrato y hay que volver a hacerlo de acuerdo a las especificaciones de la casa tercera. Profe, y en este caso se puede hacer, por ejemplo, con los vehículos, una moto. Igual también error de derecho. Claro que sí. Igual son los bienes muebles. Puede haberle un error, ¿verdad? En el carro. Usted está comprando un carro, qué sé yo, un station wagon y le dan otro tipo de camioneta, ¿verdad? Entonces puede ser un error de derecho, ¿verdad? También hay un error que puede recaer en las sustancias, que es que te están dando lo que no es, ¿verdad? Y error de derecho, le están dando a la persona equivocada tu derecho. ¿Ya? Se lo están asignando a otra persona. Hay un error y el error puede ser de hecho o de derecho. De derecho estamos hablando, recuerden que el derecho es abstracto, ¿verdad? Pero puede recaer sobre un bien inmueble, sobre un bien mueble. A ese tipo de derecho es que usted tiene derecho a ese inmueble, a ese bien mueble, ¿verdad? Y el error de hecho puede ser una fecha, decíamos en la escritura de contrato, ¿verdad? Puede ser un nombre, puede ser una fecha, puede ser la fecha de caducidad del contrato, ¿verdad? Puede ser una cifra, ¿verdad? Entonces eso se puede subsanar, pero el otro no, porque usted está comprando una casa y le están dando otra, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de tu derecho como titular de ese bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera que hay mala fe en los contratos? A ver, chicos, ¿cuándo se considera que hay mala fe en los contratos? Vamos. Estamos por la diapositiva 7. ¿Ya las leyeron? Buenas tardes, Julio Castillo. ¿Cómo está? Bienvenido, Julio. Ya está Julio por estos lados. ¿Cómo está, Julio? No tiene audio, Julio. ¿Cómo está, profe? Salude. Hola, ¿qué tal, hijo? Me alegro de verlo. Anda con su uniforme todavía. Sí, profe, ando trabajando. ¿Ah? ¿Estás Ando en la trabajando. Pobrecito. Gracias Sí, por conectarse. Yo sé que anda trabajando. Entonces, ¿está listo, Julio? Sí, profe, vamos a estar aquí pendiente, al menos que no salga, pero voy a estar a la expectativa. Entonces, a ver los que están conectados ya. William, Mackenzie, Sandrita. A ver, la pregunta decíamos es,
¿Cuándo se considera que hay mala fe en los contratos? A ver, entre los contratantes, perdón. Ajá. Es decir, cuando uno de los contratantes disimula su error, ¿verdad? Una vez conocido. Y para que el dolo produzca nulidad de los contratos, ¿qué se necesita? Para que recuerden que el dolo es un vicio del consentimiento. Y decíamos, el principal requisito en los contratos es el consentimiento. ¿Y qué pasa si está viciado con un dolo? Entonces, para que el dolo produzca la nulidad del contrato, ¿qué se necesita? Pues debe de ser grave, ¿verdad? Grave. Y no debe de haber sido empleado por las dos partes contratantes. Entonces, cuando el dolo es grave, produce la nulidad del contrato, ¿verdad? Estamos hablando de los contratos, chicos. Lo que ustedes hagan en un contrato es ley para las partes, ¿verdad? Ante el incumplimiento de este contrato, nos vamos a los juzgados para que el juez obligue, ¿verdad? O por lo menos pueda dirimir el conflicto ante el incumplimiento del contrato, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser ese consentimiento entre las partes? ¿Cómo debe de ser ese consentimiento entre las partes? A ver, chicos, vamos. ¿Cómo debe de ser el consentimiento? Profe, en este caso, estar en mutuo acuerdo entre las partes. Debe de ser A lo que van a contraer. Así es, libre y claramente manifestado, ¿verdad? Y esa manifestación la puedes hacer de palabras, por telégrafo, por teléfono, por escrito, ¿verdad? Estamos hablando de ese consentimiento, que es el principal requisito en todo contrato. Que no se les olvide nunca. ¿Cuál es el principal requisito en todo contrato? El consentimiento entre las partes. A ver, el consentimiento entre las partes. Exacto. ¿Por qué? Porque si ustedes están de acuerdo, ustedes van a poner en el contrato lo que ustedes están de acuerdo. Pero si ya pones una cláusula que no te parece, entonces ese contrato es nulo. ¿Por qué? Porque vos no estás de acuerdo. Entonces, el principal requisito en un contrato es el consentimiento entre las partes. Que no se les olvide, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora en qué caso es anulable el contrato por error. Oigan bien, ¿verdad? ¿En qué caso es anulable el contrato por error? A ver, chicos. Hay varios casos. Son dos, creo. Son dos casos en que se puede anular un contrato por error cuando recae. ¿En dónde? Bueno, puede recaer en la especie, te estaba diciendo yo. Estás comprando una casa que no era la que usted iba a comprar. Estás en la especie del acto del contrato también. Vos decís que estás comprando y ellos te están haciendo una donación. Y vos decís, no, yo no quiero que me donen, yo quiero comprar. A mí me gusta tener lo mío, ¿verdad? Entonces, ahí nomás tenés que está cayendo sobre la especie del acto o contrato que se celebra. Hay un error porque lo que usted quiere es comprar y aquellos le quieren hacer una donación o una cesión de derechos, ¿verdad? Y también el segundo caso es que hay error, ¿verdad? Cuando recae sobre la identidad de la cosa y estamos hablando de la casa. Usted quería comprar la casa tercera y le están dando la segunda. ¿Entiende? Entonces, o está comprando un caballo blanco, pero no era ese el que usted quería un caballo negro, ¿verdad? Entonces, hay un error sobre la identidad de la cosa. Entonces, esos son los únicos dos casos en que cabe, ¿verdad? La anulabilidad del contrato por error, ¿verdad? Ya sea porque cae en la especie del contrato, es decir, usted quiere comprar y ellos le hicieron otra cosa. Y también cuando recae sobre la identidad de la cosa. ¿Estamos claros, chicos? Profe, y en el caso de que yo, por ejemplo, haga ese contrato y un error involuntario, por ejemplo, yo hice ese contrato por error de cédula, un número, un dato, eso es anulado. No, ya te dije, hay errores de hecho que se pueden reparar, pero el error, por ejemplo, en la especie del acto, ¿cómo vas a creer que vos querés comprar una casa y te están haciendo otra cosa? Inmediatamente vos decís, no, yo quiero. Profe. Recuerden que la compra-venta es el contrato más perfecto que existe.
Cuando usted abre las puertas de su oficina y empiece a recibir a los clientes, usted le va a asesorar a ese cliente. Ay, figúrese, doctor William, ¿qué puedo hacer? Yo le aconsejo que haga una compraventa, porque la compraventa es el contrato más seguro que hay, ¿verdad? Entonces, aquí dice que es anulable el contrato por error cuando recae en la especie del acto. Es decir, yo quiero comprar y ellos me hicieron otra cosa. Ahí está siendo anulado el contrato. Y también otro caso, permítame, otro caso para anular el contrato es cuando hay un error en la identidad de la cosa. Dígame, William. Dígame, William. Sí, ya le entendí yo, ya le entendí. ¿Le entendió? Mejor ahorita. Ahorita sí. Cuando los errores son, pues, claro, cuando los errores son cuando los errores son en el escrito, son subsanables. Exacto. Pero cuando los errores son en especie, pues, por ejemplo, si como dice usted del caballo, y el caballo en el contrato decía que era negro y salió blanco, entonces, y de otra raza, entonces no es, pues, no es. Así es. Ahí es anulable, porque no es lo que yo esperaba. Y también el error cuando vos estás comprando y te hacen otra cosa. Yo no quiero que me hagan una sesión de derecho. Yo quiero comprar, decir vos, porque yo quiero ser el titular de ese bien. Entonces, ahí hay un error en el contrato. En la especie del contrato. ¿Qué tipo de contrato te hicieron? No es compraventa, porque vos querías una compraventa. ¿Entienden? Entonces, solo en 2 casos se da ese error. A ver, chicos, ¿me escuchan? Entonces, vamos a ver. Sí. Ya vamos a la pregunta 10. Vamos. Pregunto, ¿por qué se dice que lo que contiene un contrato es ley para las partes? Que alguien me lo explique. A ver, con sus palabras. ¿Por qué decimos que lo que contiene un contrato es ley para las partes? Vamos. ¿Ah? A ver, chicos, eso lo dice la parte general del código. Porque, profe, eso está sustentado conforme su articulado, conforme código, conforme establecido en la ley. Exacto, exacto. Pero ¿qué entendemos nosotros al decir esa afirmación? Explíquemelo. Es porque la voluntad es por las voluntades. Ambas voluntades aceptaron eso. Entonces, eso es ley para las partes. Y se plasma en el contrato, ¿verdad? Acuérdese de que al comienzo sale que habla de la voluntad de ambas partes o de otras partes. El acuerdo entre ambas partes, entre 2 o más partes. Ahora, ustedes hacen el contrato y ustedes dicen, perfecto, esas son las cláusulas que yo quería, ¿verdad? Pero entonces, decíamos nosotros, ¿qué pasa si alguien incumple las cláusulas? Profe. Dígame. ¿Sí, William? Acuérdese que al final todo dice de que al final dice ambas partes estamos de acuerdo en las cláusulas establecidas. Así es. Procedemos a firmar. Exacto, exacto. Firman el contrato porque están de acuerdo. Entonces nosotros estamos viendo de que el primer requisito es el consentimiento entre las partes. El segundo es el objeto, ¿verdad? Y que todo lo que esté plasmado en ese contrato va a ser ley para las partes. ¿Por qué? Porque ustedes así lo quisieron. ¿Me entiende? Por ejemplo, en las escrituras de sociedades se ponen muchos candados. Cuando nosotros miremos en los estatutos de una sociedad, vamos a ver nosotros de que usted puede decir, qué sé yo, bueno, los socios fundadores de esta sociedad anónima podrán heredar sus acciones al morir. O les puede decir, no tienen derecho a heredar, sino que sus acciones serán vendidas a los socios fundadores. Es decir, tratando de evitar que las acciones salgan fuera de la sociedad. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Dentro de los contratos. Pero eso va a ser ley para las partes, ¿cuándo? Cuando haya acuerdo, cuando haya consentimiento. Usted está de acuerdo y usted consiente, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a respetar, por eso se dice, es ley para las partes, porque vamos a respetar lo que contiene ese contrato. ¿Entendieron? Ahora sí, chicos. Sí, profe, una pregunta. En el caso si yo tengo un arrendamiento de un año y en ese arrendamiento de un año, la persona se quiere ir a eso de los 6 meses, 7 meses, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Usted hizo el contrato por un año.
Muchachos, ya vamos a ver materia de arrendamiento también. Este es uno de los contratos que vamos a ver. Y yo ya le adelanto. Uno se va curando en salud. Cuando uno comienza a alquilar un bien inmueble, ¿verdad? Lo que te pasa con un inquilino no te va a pasar con el otro, porque usted entonces va a ir creando las cláusulas para irse curando en salud. Pero ¿qué pasa? El contrato fue por un año y él se fue antes. Entonces, el contrato tenía que haber contemplado una cláusula de rescisión del contrato. Entonces dice, el contrato podrá rescindirse por cualquiera de las dos partes, ¿verdad? Con un mes de anticipación o qué sé yo. Pero al irse esa persona, porque yo te entregué en buen estado el inmueble, entonces hay que tomarle foto y todo cuando yo te entregue el inmueble. Ahora que usted me lo está regresando, yo no le voy a devolver el depósito. Entonces, yo puedo poner una cláusula que diga de que si usted se va antes del año, el depósito queda en concepto de indemnización de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque vos te estás curando en salud. Vos decís, los deterioros que me hizo y no ha venido el recibo de agua y de luz. Yo tengo que pagar el agua y la luz. Este se va a ir antes de que venga el recibo y de dónde voy a pagar yo. Por eso es que uno pone una cláusula y les cobra depósito. Entonces, por eso que te digo, te vas a ir curando en salud. Cada vez que tengas un problema con un inquilino, vos lo vas a reflejar en el contrato con otro inquilino. ¿Verdad? Profe, disculpe, pero ese depósito es de un mes o 2 meses o cómo? Es que el La depósito remuneración equivale al canon, a un mes del canon de arrendamiento. Cuando usted alquile, usted cobra el depósito que equivale al canon de arrendamiento de un mes. Si usted está cobrando $100 por el alquiler, entonces el depósito va a ser de $100 también. ¿Entiende? Entonces, cuando él comience a alquilar, él le tiene que dar $200 a usted. O usted acuerda de que se lo va a dar en pago, no sé, el depósito. Pero ese depósito tiene usted que cuidarlo porque se va a servir para cuando él se quiera ir. Entonces, hay que pagar los daños que ocasionó el inmueble, qué sé yo, las pajas, se quebraron las persianas, perdieron las llaves, qué sé yo, cuántas cosas, cuántos deterioros pueden dejar en el inmueble. Y también hay que prevenir el hecho de que el recibo de la luz y el agua no ha venido. Imagínate que alquiles para un bar, ¿verdad? Que gastan mucha luz y también gastan mucha agua, porque la gente que llega a un bar va a los baños, ¿verdad? Entonces, vos tenés que tener mucho cuidado para elaborar un contrato cuando vaya a ser para un bar, para un restaurante, para una coctelería. ¿Me entiendes? Entonces, las cosas se previenen. No se preocupen que vamos a ir haciendo cada tipo de contrato, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento de ello. Profe, pero en este caso, si un ejemplo, en los 6 meses la persona se va, X persona se va, se cumple el contrato y a la hora de llegada, ese depósito yo se lo tengo que entregar a ella o cómo será en ese caso, o me queda a mí. Porque eso lo vas a devolver si el contrato tiene que decir de que si la persona se va antes del plazo estipulado en el contrato, entonces el depósito queda en concepto de indemnización de daños y perjuicios. Eso ya está en el contrato. Y si se va completo en este caso, profe, ejemplo, bueno, si se entonces vamos a hacer correctamente. Pero me si vas a entregar el inmueble a como yo te lo entregué y vamos a hacer cuenta. ¿Ya? A ver, ¿cuántos deterioros dejaste? No dejaste deterioro, me vas a entregar el inmueble como te lo entregué. Ya están pagados los recibos, porque tenés que estárselos pidiendo mes a mes, no vas a dejar que se te amontonen. A ver, ya pagó los recibos, entréguemelos mensualmente, ¿verdad? Entonces, haces cuenta si hay deterioro, si no hay, y le devuelves su depósito si no hay ningún deterioro, si usted está de acuerdo, si usted está satisfecha, ¿verdad? Con que están los recibos pagados, no hay deterioro. Ella siempre estuvo cambiando las pajas, componiendo lo que se descomponía, porque también tiene que hacer una cláusula que diga de que el arrendatario, ¿verdad? Estará obligado, dentro de las obligaciones del arrendatario, estará obligado a las reparaciones menores, ¿verdad? Y no podrá hacer ninguna remodelación sin autorización del arrendador. Eso puede ser una de las cláusulas. Otra de las cláusulas puede ser de que se le prohíbe al arrendatario encender fuego fuera de los lugares destinados para eso. También almacenar sustancias psicotrópicas dentro del inmueble, tener animales. O sea, ¿cuántas cosas no le puedes poner a un contrato? ¿Verdad? Entonces, uno tiene que ser muy cauteloso al momento de hacer un contrato.
Nosotros necesitamos Profe, disculpe, prever. y en este caso, disculpe, si todo está bien, entonces no le tengo que devolver nada. Todo está bien, están en óptimas condiciones, el bien inmueble, no hay nada de daño, no hay nada Le de devolves el situaciones. depósito. Así es, se lo vas a devolver. Ah, eso es lo que yo quería saber. Le Quiero saber. devolves el depósito porque el depósito va a servir para pagar los daños y cualquier recibo de agua o de luz que venga después de que ella se fue y que ella lo gastó. ¿Me entiende? Pero si todo está bien, te entregó los recibos cancelados, te entregó el inmueble como estaba, usted tiene obligación de devolverle su depósito. ¿Ya me entiende? Que por lo general es mentira, la gente hace desastres en la casa ajena. ¿Alguna pregunta más, chicos, para que pasemos? Gracias, profe. Ahora sí Claro que sí, mi estoy amor, clara, para eso porque fui estamos, para eso alquila estamos. y ahí uno debe tener conocimiento y estar claro, me consulta y Claro, claro. le que voy sí. a confundir o me va a decir, No, sí, es que estamos en alquila dos materia casas y de a la hora de llegar contrato. sí, me voy a confundir, Sí. tengo que estar clara lo que le voy a No, explicar, por claro lo que menos sí. que estoy Estamos en materia de contrato. Cuando miremos el contrato de arrendamiento, yo les voy a proporcionar un ejemplito, ¿verdad? Que tiene bastantes cláusulas de las que les estoy hablando. Ustedes pueden agregar otras, porque cada experiencia de cada arrendador es diferente, ¿verdad? Porque los inquilinos son diferentes. Entonces, vamos a continuar. Ya estamos por terminar, sí, ¿verdad? Son las 3:38. Entonces, puede transmitirse los derechos y obligaciones que resulten de un contrato, muchachos. Pueden transmitirse los derechos y obligaciones que resulten de un contrato. ¿Ah? Sí, profe, se pueden transmitir. No, profe. Se pueden transmitir, ¿verdad? Entonces dice, los derechos y obligaciones resultantes de los contratos pueden ser transmitidos, ya sea por causa de muerte, ¿verdad? O transferidos entre vivos, ¿verdad? Porque se pueden recuerden de heredar, que profe. ¿ah? ¿Cómo Se dice? pueden heredar. Claro. Se pueden heredar eso. Claro, porque son derechos que usted adquirió. Y si usted adquirió un derecho, Correcto. usted lo puede transmitir. Claro que sí. Eso está como Correcto, profe. una persona que no ha inscrito un bien inmueble, ¿lo puede transmitir? No lo puede transmitir, porque no está inscrito en el registro, ¿verdad? Entonces, uno va a transmitir lo que ha adquirido. Y si has adquirido un derecho y una obligación, lo puedes transmitir, ¿verdad? Y puede ser por causa de muerte, porque te estás muriendo, o entre vivos también, pues estás bien, estás saludable y lo haces, ¿verdad? Las dos cosas son válidas. Vamos a otra pregunta. ¿Qué es el cuasicontrato, muchachos? Faltan solo 2 preguntas, vamos. Vamos, jóvenes. ¿Qué es el cuasicontrato? ¿Qué entienden ustedes por cuasicontrato? Oigan bien, el contrato llena algunos requisitos, pero el cuasicontrato es algo que no llegó a ser contrato. ¿Por qué? Porque le faltaron algunos requisitos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice el código? Dice el cuasicontrato es un acto voluntario. Voluntario. Lícito, del cual resulta una obligación respecto de un tercero o una obligación recíproca entre las partes. Pero no es un contrato, sino que vos hiciste un acto voluntario que generó una obligación. ¿Me entiendes? Pudiera ser de que chocaste con alguien. Pongamos un ejemplo, William. Chocaste con alguien y entonces en el choque le fuiste a dar a otra persona, a un tercero. Entonces, vos colisionaste a otra persona. Esa persona fue a darle a otro. ¿Quién es el culpable? Usted. Porque usted fue el que perdió el choque. Entonces, se generó una obligación con aquella otra persona. Usted tiene obligación de darle por lo menos los gastos médicos. ¿Estamos entendiendo? Es un cuasicontrato. Sí, sí, sí. El cuasicontrato es un acto voluntario ilícito, ¿verdad? Vos vas manejando en el carro, qué sé yo, pero ese acto voluntario y es lícito, pues estás haciendo las cosas correctamente, pero de pronto surge algo inesperado y genera una obligación para un tercero, ¿verdad? Pudiéramos poner el caso del accidente, ¿verdad? De que nadie quiere chocar, usted va conduciendo, está realizando un acto voluntario ilícito porque es permitido por la Policía Nacional que usted ande manejando con su circulación, con su licencia, todo en regla, ¿verdad? Pero de pronto choca, entonces levantan a una persona que está en la calle, en la acera, y le ocasionaron algunas lesiones.
Entonces, eso le genera una obligación a usted. Entonces, es un acto voluntario lícito y que también genera una obligación para terceros. Entonces, dice, los hechos voluntarios ilícitos producen también sin necesidad de convención, es decir, sin necesidad de que hagamos un acuerdo aquí, ¿verdad? De convención de derechos y obligaciones civiles en cuanto aprovechan o perjudican a terceros, ¿verdad? Entonces, producen también sin necesidad de convención esos derechos y obligaciones. Por eso decimos que es un acto voluntario ilícito. ¿Me están escuchando, Julio? Mackenzie, Sandrita. Sí. Sí, profe, la estamos escuchando. Estamos por terminar, jóvenes, ¿verdad? Faltan 3 minutos. Ya miré quiénes, 1, 2, 3, 4, 5 personas se conectaron. Voy a pasar asistencia, chicos, ¿oyeron? Y estas preguntas se las voy a mandar al WhatsApp, ¿oyeron? Para que las tengan. Recuerden de que ahorita les puse un foro tratando de hacer un diagnóstico cognoscitivo, ver qué conocimientos tienen ustedes sobre esta materia, ¿verdad? Y entonces las preguntas se las voy a mandar al WhatsApp. Sí, voy a tratar de ver si las tapeo para que no me digan, profe, no le entendía la letra. ¿Entendido, chicos? Hello. Profe, Sí. ¿eso se la vamos a mandar o...? Eso Yo se te la los voy a esta- mandar. No, ese es para que ustedes las tengan. Recuerden que cada tema, cada cuestionario entra al examen. Correcto. Bueno, Para que los Sí, tengan. profesor. Dígame, profe, dígame, Sandrita. A ver, esta clase va a ser en la mañana siempre. muchachos, la universidad acaba de orientar que el primero y segundo año, ustedes no tienen ese calendario, no les llegó al WhatsApp. No, la pregunta es de que sí, la próxima vez que vamos a clase va a ser en la mañana, normal. Porque Sí, en el horario será en la mañana. pues claro, cuando es presencial es en la mañana, pero yo la puse virtual en la tarde porque dilato 2 horas en venir a mi casa para poder hacer la videoconferencia. Entonces yo entré a mi casa aquí a las 12:30. Yo salí de allá a las 10:50 de hacer una clase presencial. Entonces trasladarme, yo por eso la puse a esta hora. Cuando sea virtual va a ser a esta hora. ¿Oyeron? Porque así me da tiempo de comer, ¿verdad? Y de prepararme, porque no es así nomás que uno viene a dar una videoconferencia. Uno tiene que alistar su material y tiene que alistar sus preguntas y nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a preguntar y qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, pues, está bien. Entonces, pero sí, presencial va a ser el próximo fin de semana, nos vemos allá, presencial. Este fin de semana fue virtual para ustedes, así es que anoten. Y yo les puedo mandar copia de un calendario que me mandaron a mí las autoridades para que ustedes miren cómo va a ser. Primero y segundo año, en este fin de semana fue virtual, presencial. Y entonces para tercero y cuarto fue virtual. El próximo fin de semana va a ser al revés, ¿verdad? Tercero y cuarto va a ser presencial y primero y segundo virtual, ¿verdad? Entonces, para que siempre estemos de acuerdo, jóvenes. Entonces, eso sería todo en cuanto a este Profe, tema. Dígame. Disculpe, yo profe. sé que hemos estado recibiendo clases, conocimiento, etcétera. Y nosotros cuando lleguemos a ser profesionales, mejor dicho, nos van a faltar conocimiento en sentido de el formulario de contrato, mejor dicho, un contrato que sea a través de un abogado nicaragüense como testimonio. Entonces, ¿será que usted nos puede facilitar esos ejemplos? Muchachos, cada vez que yo les deje un contrato, les voy a mandar un ejemplo al WhatsApp. ¿Oyeron? Para que ustedes lo puedan reproducir. No se preocupen. Yo voy a tratar de conseguirme un ejemplo para podérselos mandar a ustedes. ¿Ya? Las compraventas son bien fáciles de conseguir. Lo que es más difícil son las sociedades, ¿verdad? Los poderes generales también, generalísimo, especial, especialísimo también, ¿verdad? El contrato de arriendo también se lo voy a mandar. No se preocupe, pero también tienen que poner de su parte, no todo es que todo va a ser servido, ustedes tienen que también tener el espíritu de investigativo, ¿verdad? Investigar con amigos, con lo que sea, ¿verdad? Con amigos que ya tienen su oficina de abogados, ¿verdad? Porque no pueden estar solo sentados recibiendo nada más, ¿verdad? Esto es, hay que interactuar, ¿verdad? Entonces, pero yo, o sea, no se queden solo con ese ejemplo, busquen, ¿verdad? Yo, ahora que estuve, por ejemplo, dando práctica civil, algunos compañeros, yo les daba una demanda y ellos me mandaban algo mejor.
¿verdad? O diferente el caso, porque recuerden que ninguna demanda es igual a otra, pero bien enriquecida. Entonces, podemos mandar un ejemplo, pero no se queden con eso. Siempre es necesario andar investigando y andar con los compañeros abogados, amigos, ¿verdad? Que les puedan facilitar, proporcionar, qué sé yo, contratos más grandes, ¿verdad? Que eso les puede ayudar a ustedes para elaborar el de ustedes. ¿Ya? Ningún contrato es igual a otro, porque ningún caso es igual a otro, ¿verdad? Pero sí, las compraventas, pues todas son casi lo mismo. Además de que hay que tomar en cuenta los requisitos que establece la ley, el registro de la propiedad inmueble y mercantil en la ley 1035, 1045, por ahí, en donde establece cuáles son los requisitos que debe de contener una escritura que va a entrar al registro. Porque muchachos, desde que ya estamos haciendo un contrato, estamos haciendo ya las escrituras.